Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este webinario de Callo Solar y la Santa Radiación Sagrada, todo el espectro del Sol. Espero que lo disfruten, que sepan aplicarlo sistemáticamente en sus vidas y que eliminen el intermediario, porque el protector solar, untarse con derivados del petróleo, no son para nada protectores. El verdadero protector solar está en toda la Santa Radiación Sagrada. Así que, sin más, voy a agarrar con la presentación de diapositivas, voy a compartir pantalla y vamos a ir desglosando de qué se trata todo esto. Bien, perfecto. Larguemos con toda la exposición. Callo solar y la santa radiación sagrada. ¿Por qué este fanatismo de santa radiación? Porque en realidad el sol no es solamente esa luz visible o ese calor que nosotros percibimos, sino que es todo un espectro completo que modula nuestra biología. Comprenderlo permite desarrollar el calor solar sin quemaduras, y justamente es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Bien, en todo nuestro planeta, en toda la biosfera, el que digita toda la vida orgánica dentro del planeta es justamente la santa radiación del Sol, todo el espectro visible y no visible, y su dualidad como onda y partícula, porque en realidad lo que nosotros vemos como luz es una onda electromagnética que, mientras tengamos un potencial eléctrico, un voltaje, circulando de alguna forma por algún medio, genera un campo magnético alrededor. Entonces, es una onda electromagnética. Pero sin entrar en detalle en eso, entender que dentro de toda la biosfera y los 8 millones de especies de animalitos y 400.000 especies de plantas y de vegetales, todos sus ciclos de vida y ciclos circadianos, ya sea de animales y de vegetales, se rigen bajo ciclos de luz y oscuridad, y a toda esta espectro visible y no visible que digita los tiempos y las cascadas de todos la comunicación química interna, ya sea de una planta o de una especie animal. Espectro de luz. Tenemos longitud de onda, frecuencia y dualidad onda-partícula. La luz se comporta de dos formas, como una onda electromagnética, como nos definía recién, y también como una suerte de partícula o fotón que va a ser receptada, vamos a verlo de diapositivas más adelante, por distintos aminoácidos, y es la forma de transmutar esa información que viene del Sol. Cada longitud de onda y cada frecuencia de onda tiene su espectro de color en la luz, y es lo que nosotros visualizamos como cada uno de los colores. Pero a su vez también tenemos frecuencias y longitudes de onda que no son visibles y que sí traen información, y lo receptamos mediante las opsinas que tenemos en los ojos y en la piel. Por ejemplo, el espectro infrarrojo, que va más arriba de unos 850 nanómetros. Nanómetros es una longitud de onda. A mayor longitud de onda, menos frecuencia, y permite traspasar más capas de tejido. En la analogía es como, a ver, los más veteranos, como la radio AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. En la actualidad, la amplitud modulada tiene más densidad de recepción que la frecuencia modulada FM. Entonces, el espectro infrarrojo y el rojo, y esos colores cercanos al rojo, tienen mayor longitud de onda, que diapositivas más adelante vamos a ver lo que se trata de fotobiomodulación, y cómo, sin verlos, nosotros podemos sentirlos en forma de calor o receptarlos. Después tenemos todo el espectro visible de colores, que va de un rango de casi unos 380 nanómetros hasta prácticamente los 700, que empezamos con luz roja e infrarroja. Pero después también tenemos un espectro no visible, que son las famosas y bien ponderadas luces ultravioletas. Tenemos el ultravioleta A, el ultravioleta B, el ultravioleta C. Son longitudes de onda que sí traen información, pero que no las receptamos como color, no las distinguimos porque tienen una longitud de onda corta, de 280, 230, de 200 a casi 300 nanómetros. Esa es la longitud de onda de los ultravioleta, que sí traen información y muy necesaria para la producción de vitamina D y de todos un montón de rutas metabólicas que vamos a ver más adelante. Pero lo principal de esta diapositiva es que quiero que se queden que dentro de lo que nosotros percibimos como colores o como calor, también hay otro espectro de luz que está presente en toda esa información que nosotros como sapiens recibimos del Sol, y que es regional y estacional, ¿no? Por ejemplo, el ultravioleta
no está presente más de un 2 a un 5% en todo el espectro de luz solar, pero depende mucho de la región y de la estación. Obviamente en verano, cercano al mediodía solar, vamos a tener mayores concentraciones de ultravioleta B, que es el que produce la melanina, por consecuencia el bronceado, las propias melanocortinas y todas esas rutas metabólicas que ayudan a la expresión de un montón de hormonas y de mecanismos fisiológicos que forman parte de la maquinaria humana. Hace minutos atrás le comentaba de cómo se desencadena toda esa recepción biológica de todo ese espectro de luz, y es mediante los aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos, primero vamos a definir qué es aminoácidos. Son los pequeños ladrillitos que conforman las proteínas y toda la estructura fisiológica, ya sea carne, músculo, huesos, órganos, pero también en nuestros precursores hormonales, dopaminérgicos, en todos los sustratos y cascada de precursores hormonales que después van a definir las hormonas más densas como la melatonina, la testosterona, las hormonas sexuales secundarias. Todas estas hormonas y todos estos mensajeros químicos tienen una estructura, y cada una de esas estructuras es la combinación de distintos aminoácidos. Tenemos, ya saben, que 11 aminoácidos esenciales, algunos 11, otros dicen que 9 aminoácidos esenciales. ¿Qué significa eso? Que no podemos fabricarlos por nosotros mismos y que tenemos que incorporarlos mediante la dieta con una buena densidad nutricional. Dentro de estos aminoácidos, que ya definí recién que forma parte de las proteínas, de hormonas, de neurotransmisores, de todos los mecanismos fisiológicos estructurales de nuestra maquinaria, hay 4 de estos aminoácidos que se llaman aromáticos, que son el triptófano, tirosina, fenilalanina y histidina. ¿Por qué se llaman aromáticos? Porque tienen un anillo de benceno que los rodea, que capta la luz ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B, depende el aminoácido en cuestión, pero el triptófano, por ejemplo, es precursor de un montón de mecanismos de la serotonina, de todos los mecanismos dopaminérgicos. Entonces, y que sustentan la vida diurna en cascada y ya llegando hacia la tarde para la producción de melatonina. O sea, es como una convergencia hormonal donde toda esta información del sol se traspasa de una hormona a otra. Entonces, estos aminoácidos aromáticos que tienen un anillo de benceno que recepta los fotones de la luz ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B, depende del aminoácido en cuestión, es lo que va a producir la activación o la expresión de ciertos precursores, de ciertas hormonas para que todo funcione. Entonces, es muy importante la exposición diurna a el sol y a todo su espectro, por más de que no lo veamos o esté nublado. Porque modulan todas estas rutas metabólicas según el momento en el día, y nos va desencadenando el tempo de nuestro núcleo supraquiasmático, que le da la información de qué hora del día es a nuestro hipotálamo, y así todas estas cascadas fisiológicas y hormonales. Quería aclarar todo esto, pero ya directamente entrar en materia y cómo forjar el callo solar, que primero definamos qué es callo solar, y es como una adaptación subletal, como una adaptación hormética a toda la exposición del sol, y debe ser regional y estacional y aplicarlo en forma sistemática en todo el año. O sea, ni bien podamos, tenemos que someternos a la luz del sol para que nuestra piel se adapte, y vía estos mecanismos de propia melanocortina, melanina, que la melanina es una suerte de semiconductor bidireccional que tenemos como Homo sapiens y como animales, y es la encargada de un montón de procesos bioquímicos celulares en cada tejido, en cada mitocondria, para que se desencadene el funcionamiento lo más óptimo posible. Entonces, la exposición progresiva habla de que tenemos que exponernos, aunque sea un poco al amanecer, al mediodía solar, al atardecer. No se olviden que apenas hace 100 años atrás, o inclusive, vámonos un poquito más lejos, 200 años atrás, estábamos prácticamente el 80, el 90% del tiempo de nuestra vida afuera, y solamente un 20% adentro cuando dormíamos, comíamos o nos refugiábamos por ahí. Ahora ese ratio cambió, la domesticación del trabajo y toda la revolución industrial y tecnológica hizo que nosotros estemos el 90% de nuestro día adentro y solamente un 5% afuera. Entonces tenemos que mejorar nuestra relación con el sol para mejorar esta absorción de esta información
que nos digita el tempo de todas nuestras hormonas. Entonces, muy importante la exposición del mediodía solar. En el mediodía solar tenemos la mayor producción de luces azules, o la mayor absorción de luz azul, que ya vamos a ver más adelante, que sería un veneno en el caso de que la aislemos, pero siempre que esté combinada con luz roja e infrarroja, no nos haría daño. Porque en realidad no es que sea mala la luz azul y el ambiente natural, sino que la luz azul del ambiente artificial, en horarios donde no está presente en el exterior, es un disruptor endógeno y endocrino con respecto a la melatonina y a la leptina, que es nuestra hormona de la saciedad. Pero, a ver, en esta diapositiva quiero que se queden con esto. En el momento que nosotros podamos, del año y del día, exponernos a la mayor cantidad de tiempo que se pueda de amanecer, de mediodía solar, donde hay mayor producción de luces azul natural y también de ultravioleta B, muy necesaria para la producción de vitamina D, para sulfatar toda la columna esteroide de todo lo que son nuestras hormonas sexuales secundarias. Y acá hago una referencia también a la producción de óxido nítrico y del ultravioleta A. En los primeros comienzos del amanecer y a medida que se va acercando el crepúsculo, o sea, en los primeros horarios del amanecer y en los últimos del atardecer, hay mayor presencia de ultravioleta A. El ultravioleta A tiene una longitud de onda más corta que el ultravioleta B, pero nos ayuda mitocondrialmente y a todo nuestro sistema vascular a producir mayor óxido nítrico, que es en realidad es un radical libre, pero nos ayuda a la vasodilatación y regulación cardiovascular. O sea, en el mundo fitness, el óxido nítrico se toma como un suplemento para que se note mucho más la vascularización muscular, pero en realidad es un radical libre que tenemos nuestra producción endógena y depende del ultravioleta A, que forma parte del espectro del sol. El poder de los crepúsculos. Como les contaba recién, la importancia de someterse al amanecer y al atardecer yace en realidad en algunas variables del espectro de luz. Uno son el ultravioleta A, como les decía, para una mayor salud cardiovascular por la producción de óxido nítrico. Nos prepara la piel y todo el sistema vascular también para recibir la potencia del ultravioleta B y de las luces azules del mediodía. Porque, ¿qué pasa? A menor longitud de onda, como tiene el ultravioleta B y las luces azules, el rango de los verdes y esos colores intensos, a menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor intensidad, potencia de carga y de efecto nos produce. Entonces, someternos al amanecer y al atardecer es una suerte de protector endógeno, de protector solar endógeno, no solamente por el ultravioleta A, sino por el espectro rojo y el infrarrojo. A medida que nos acercamos hacia el mediodía solar, se pierde el espectro rojo y infrarrojo. En realidad está siempre presente hasta de noche. El infrarrojo nosotros lo receptamos como calor y en una noche de verano donde hace calor también receptamos el infrarrojo. Pero en el momento del día donde hay menor rojo e infrarrojo es cercano al mediodía solar, donde comparte entre un 50 y un 50 con las luces azules o todo el espectro azul. Entonces, la importancia de los crepúsculos está en absorber todo ese ultravioleta, todo ese rojo e infrarrojo que nos va a preparar la piel, las auxinas de los ojos, donde nos va a marcar el tempo de las hormonas, nos va a regular el cortisol. A la mañana nosotros tenemos que prepararnos para la lucha, huida, resolver problemas, entonces nos ayuda nuestro aliado el cortisol. Y esto a medida que va cayendo la tarde-noche declina los niveles de cortisol para que aumente la melatonina, entrar en parasimpático. La melatonina es una hormona antioxidante divina, o sea, la mejor y la prima, y forma parte de un montón de mecanismos celulares y mitocondriales para aumentar nuestro potencial redox. Entonces, es muy importante presenciar el atardecer como una suerte de apagar el sistema para que entremos en ese ciclo de reparación nocturna. En fines didácticos, esta me parece una de las diapositivas directrices y de la variable de alimentación y de una buena práctica alimentaria para que no quememos y no se nos frite la piel, no se produzca ese edema, ese enrojecimiento con la exposición al sol cercana al mediodía. Vieron que dicen, ay no, que al mediodía, que hasta las 3 de la tarde, que no se puede.
Yo vivo al sol partiéndome la calva y la espalda al sol y hace años que no me despelecho. Y la causa primaria es esta diapositiva. Una buena práctica alimentaria donde evitemos los aceites vegetales y margarinas, que tienen un exceso de omega 6 oxidativo y obviamente prácticamente nada, o bajos niveles de omega 3, que es un ácido graso esencial desinflamatorio. La adaptación fisiológica que sucede con esta peroxidación lipídica, que cuando nosotros llevamos una alimentación en exceso de omega 6, por exceso de aceites vegetales, de margarinas, o inclusive la misma grasa del pollo, que al estar alimentado bajo luces artificiales, estresado y alimentado con carbohidratos refinados, tiene en sus triglicéridos exceso de omega 6. Esto antiguamente teníamos un ratio de 1:1 o 3:1 en relación de omega 6 y omega 3, siempre como ácido graso esencial, es decir, que no lo podemos fabricar, sino que lo tenemos que meter mediante la práctica alimentaria, siempre el omega 6 predominó. El tema es que actualmente ese ratio está en una relación de 25:1 o 30:1 con toda esta alimentación contemporánea de ultraprocesados, donde cualquier galletita, pan, panificación, lo que sea, viene, en la materia grasa es una margarina, y la margarina es una grasa artificial que proviene de los aceites vegetales, de trigo, soja, maíz, cáñamo, y por un proceso de hidrogenación artificial queda sólido como si fuese una grasa o una manteca. El consumo de estas grasas es lo que provoca, y este ratio desnivelado, ese 25:1, lo que provoca la peroxidación lipídica, que es como en nuestra estructura celular, en nuestras células, constan de barreras de fosfolípidos, de lípidos. En estas barreras o como capas, mientras más predomine el omega 6, más fácil el ultravioleta B del sol va a producir esta suerte de quemadura química. Se rancifica ese omega 6, se peroxida, y eso es lo que hace, se manifiesta en las células de nuestra piel como una quemadura y posterior una despelechada o los distintos grados de quemadura. Pero la causa primaria por la cual nos despelechamos y nos quemamos cuando tenemos mucha exposición en verano al sol es la peroxidación lipídica, y viene del exceso de consumo de omega 6. Esto también se puede amortiguar con un buen consumo de omega 3, y no hablo solamente de suplementación de omega 3, porque la mayor biodisponibilidad de omega 3 es la animal. Hay 3 tipos de omega 3 biodisponibles para nosotros, que son el ALA, el EPA y el DHA. Son ácidos grasos de cadena larga, que no importa la terminología ahora, pero sí saber que la mayor biodisponibilidad está en el DHA. Entonces, pues, si vamos a consumir un suplemento en cápsula líquida, que tenga mayor concentración de DHA y de EPA, y no de ALA, que es una opción, una variedad vegetal que no es difícil de convertir a DHA en nosotros los sapiens. Pero para mejorar esta relación y esta relación, bien digo, de omega 6 y omega 3, tenemos que llevar una buena práctica alimentaria, no solamente una suplementación, sino consumir grasa saturada animal, donde sea rica en omega 3, omega 9 y baja en omega 6. Esta relación de omegas, de ácidos grasos saturados de cadena larga, está en su perfecto equilibrio en las grasas de origen animal. Algunas, en el caso de las grasas vegetales, como el aceite de coco y la manteca de cacao, pero siempre que consumamos buenas fuentes, y sobre todo animales de pastura, de grasa saturada, este equilibrio viene intrínseco. Bien, otra de las directrices más importantes de este webinario es la optimización de la luz en interiores. Primero, evitar las luces LED frías de los fluorescentes o las pantallas de noche, tratar de usar luz cálida o minimizar ese espectro de luz azul artificial, aprovechar la luz solar de forma directa lo más que se pueda. Si podemos salir afuera, salimos afuera, y si no, trabajamos cerca de una ventana. Y si no, la utilización consciente de distintos gadgets o luces rojas, que vamos a ver más adelante, lo que es fotobiomodulación, pero en el caso concreto de esta diapositiva, las gafas Blue Blocker, que abajo tenemos los distintos filtros que en breve se los explico. Pero en definitiva, para
optimizar y forjar ese calor solar, no solamente tenemos que tener una buena exposición solar diurna, sino de noche protegernos del espectro de luz que estuvo presente en el mediodía solar, pero ya de noche no nos hace falta, porque si no, termina siendo un disruptor endógeno de muchas hormonas, como dijimos recién, la melatonina, la leptina, inclusive producen mecanismos enzimáticos de la aromatasa, y exponernos a ese espectro de luz azul presente en el mediodía, de noche, perpetuar ese mediodía solar cuando el sol ya no está, nos produce una aromatización de estrógenos y una como pseudo-feminización. O sea, atenta contra nuestros niveles de testosterona. ¿Cómo hacemos entonces? Usamos luces cálidas, lámparas de sal, más adelante vamos a ver el tema de fotobiomodulación, pero mientras podamos mantener una iluminación natural cercana a ventanas, a puertas, y si no tenemos esa ventaja, usar gafas Blue Blocker. Las gafas Blue Blocker se pusieron de moda para los gamers hace años atrás, pero ahora en todo el mundillo biohacking se usan un montón. Ustedes ya me conocen que yo soy fanático de esto. Y tenemos distintos filtros que nos acercan a lo que sería un crepúsculo, un amanecer o un atardecer. Todo ese horizonte rojo o naranja que nosotros vemos en un atardecer es lo que justamente las opciones de nuestros ojos están esperando para empezar todo el proceso parasimpático y de reparación. Entonces, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, laburar en interiores, por más de que esté nublado o soleado afuera, el espectro de luz azul aislado termina siendo disruptivo. Entonces podríamos usar gafas Blue Blocker con un filtro de 450 nanómetros, por ejemplo. Y así, a medida que va aumentando la longitud de onda del filtro, vamos filtrando más amarillos, más verdes, más azules, y vemos únicamente los naranjas o los rojos. Por eso esta clasificación de filtros de amarillo a naranja y de naranja a rojo es para que ustedes tengan en cuenta la especificación de la longitud de onda de corte de cómo tienen que estar clasificadas sus gafas Blue Blocker. A medida que nos acercamos a la noche, el filtro debe ser de 550, 585, y ya hay gafas de 600 nanómetros de longitud de onda de corte que prácticamente no se ve un pomo, no podemos hacer nada porque no podemos distinguir colores y son muy oscuras. Pero yo recomiendo un rango de 450 a 525 nanómetros para usar por la tarde-noche, qué sé yo, van a la casa de un amigo, tienen una junta en su casa, en cualquier lugar donde ustedes necesiten convivir con el entorno, usar estas gafas para evitar el bloqueo de la producción de melatonina, para tener más saciedad. O sea, a ver, la gente tiene hambre de noche porque se expone a un espectro de luz que está presente en el mediodía solar. Nosotros, en los últimos 80 años, con esta luz LED y fluorescente, lo que hicimos fue perpetuar el mediodía solar. Entonces, nuestro núcleo supraquiasmático y nuestros órganos y nuestros biorritmos y ciclos circadianos nos preparan para seguir comiendo, cuando en realidad no estamos diseñados ni para comer de noche, ni para distinguir colores de noche. Por eso, a veces un poco el propósito de estas gafas Blue Blocker es como invitarte a que te emboles, a que te aburras, porque hay un montón de actividades que no vas a poder hacer porque no distinguís los azules, celestes, verdes. Entonces, a lo mejor en un embole ponerse a ver una serie. Lo único que se puede hacer es relajarse, velas, leer un poco y tratar de apagar todos estos estímulos nocturnos para entrar en parasimpático y hacer y desencadenar toda la expresión fisiológica que nuestro cuerpo está preparado, pero de noche. De noche tenemos que descansar y reparar y no estar resolviendo problemas ni estar expuesto a semejante cantidad de estímulos como en la actualidad. El tema de la fotobiomodulación, el rojo y el infrarrojo, es un tema que está muy en boga ahora. Yo considero que está muy sobreestimado. Tiene sus beneficios porque entiendo que la longitud de onda del rojo y el infrarrojo tiene sus beneficios mitocondriales en la producción
y en la retención de ATP. Entonces, bueno, ya hay todo un comercio y un marketing de todo lo que es la exposición a luces NIR o luces rojas, porque esta longitud de onda trae sus beneficios mitocondriales y celulares, y producción de colágeno y de tejido y de recuperación de tejido, inclusive de recuperación de lesiones. No solamente aplicar hielos o geles criogénicos, sino exponernos el tejido dañado o la lesión a una luz potente infrarroja, nos acelera la recuperación del tejido. Esto ya se sabe hace rato, ni más ni menos que los kinesiólogos y fisioterapeutas que usan la lámpara de luz infrarroja, que es una lámpara que nosotros vemos como calor, pero además receptamos un montón, claro, que vemos roja, pero que además recibimos un montón de calor de ella, porque justamente todo el espectro a partir de los 670 nanómetros hasta los 850, nosotros los receptamos como calor. Entonces favorece a toda esta reparación mitocondrial. Y tocando un poco la mitocondriología de la NASA, que sí que los mareé un poco, pero lo que ustedes ya conocen que las mitocondrias son miles de organelos que tenemos en cada célula, de cada tejido, de cada órgano, encargado de producir el ATP, la moneda universal de energía de cualquier especie. Bueno, este adenosín trifosfato se genera en toda la cadena transportadora de electrones o en toda la fosforilación oxidativa o fermentativa, nosotros producimos ATP. La forma de guardar ese ATP es en nuestra agua mitocondrial o en nuestra agua estructurada, que es un tipo de agua que no es líquida, sino que es como un gel, donde nosotros guardamos todo este potencial eléctrico del adenosín trifosfato. Entonces, lo que polariza membranas, lo que estructura nuestras mitocondrias, es el rojo y el infrarrojo del sol. Y en este caso, de forma artificial, lo podemos hacer con lámparas de fotobiomodulación, que hay un montón. Pero lo que quiero destacar de acá y que se lleven de esta diapositiva es que exponernos a luz roja e infrarroja de noche, usar lámparas infrarrojas o focos rojos de cierta longitud de onda, cierta potencia, es inclusive hasta beneficioso para la construcción del caldo solar, porque estamos respetando el espectro de luz que viene el sol desde el atardecer hasta la noche. Lo que resulta disruptivo en toda nuestra cascada hormonal es el espectro presente en el mediodía solar. Pero nosotros tranquilamente podríamos vivir, ver, resolver, cocinar, convivir con luces rojas o inclusive muy presente en el fuego, nada más que obviamente no vamos a volver a un candelabro de hace 200 años ni a una fogata, pero si nosotros estuviéramos aislados en el medio del monte, cae la noche, prendemos un fueguito porque queremos cocinar algo, no sabemos qué hacer, todo ese espectro rojo e infrarrojo del fuego nos hace embolarnos y cagarnos de sueño y acostarnos cuando nos debemos acostar y no por allá a las 12, 1 de la mañana con una serie de Netflix totalmente antievolutiva. Bien, ya nos vamos arrimando a la tranquera y siempre haciendo referencia a lo que forjó nuestro genoma, que fue el hambre y el frío. Fue lo que durante eones, eras geológicas, forjó el sapiens que hoy somos. Haber pasado hambre y haber pasado casas infructíferas y glaciaciones, 4 periodos de glaciación, donde el frío y hacernos resistentes y convivir con ese crudo invierno fue lo que hizo que hoy estemos acá y hayamos evolucionado. Entonces, la importancia del frío y la oscuridad como regulación nocturna, eso también ayuda a forjar ese caldo solar. O sea, son pequeñas intervenciones que parecen una boludez, pero bueno, yo hace 3, 4 años, perdón, que ya no me quemo, no me despelecho, porque respeto todas estas consideraciones. De noche hay que pasar frío y oscuridad porque es parte de los biorritmos. A veces en las urbes y en verano es difícil bajar la temperatura, pero bueno, usaremos aire acondicionado, ventilación o lo que sea, pero necesitamos enfriar el cuerpo para que entre en un periodo parasimpático y de reparación. Entonces, es muy importante someternos al frío y la oscuridad. Y en invierno, justamente bajo este orden de cosas, evitar la calefacción, porque de noche tenemos que pasar frío, porque la oscuridad y el frío aumentan los niveles de melatonina. Hay una correlación entre la vitamina D y la melatonina, que compiten por sus receptores, y como siempre digo, en verano es mucho más fácil la vida,
porque tenemos mayor exposición a los ultravioletas, hay mayor producción de vitamina D y no necesitaríamos dormir tanto, no necesitaremos tanta melatonina. En invierno pasa totalmente lo contrario, o sea, está nublado, hay poco ultravioleta B presente en el día, depende, esto es regional y estacional, como siempre digo, pero decae casi 3 veces más la producción de vitamina D. ¿Qué hace el grueso de la gente? Va y la suplementa. Un error, grueso de error. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra hormona redox, que es la melatonina, y para eso debemos pasar frío y oscuridad, como una pseudo hibernación. Nosotros como mamíferos sapiens, en invierno sí deberíamos dormir un poco más, y para eso tenemos que someternos un poco más al frío y a la oscuridad. Obviamente, en las consideraciones que veníamos hablando de toda una vida contemporánea, laburo, obligaciones, series de Netflix y toda esa exposición a estímulos nocturnos, va en contravía de todo esto que estoy planteando. Pero en la vida hace 80 años atrás, prácticamente no más, seguía todas estas directrices. Ahora, bueno, con toda esta revolución tecnológica, vivimos al palo. Bien, y como última diapositiva, y espero no haberlos mareado, pero en realidad un resumen de todas las diapositivas que vimos anterior y una llamada a la acción. En realidad no es algo, tan difícil forjar el caldo solar. Lleva su tiempo, lleva sus intervenciones y lleva entender de cómo funciona todo el espectro completo del Sol, cómo llevar una exposición inteligente y progresiva, regional y estacional, no solamente en verano, ponerme al sol en verano en vacaciones. Por eso la gente se quema, porque se expone a todo el espectro completo solamente los 15 días que está de vacaciones. Tienen que salir al sol en invierno, en verano, primavera, el tiempo que puedan, mirar el cielo, mirar el sol, obviamente no quemarse los ojos en el mediodía solar, pero qué importante observar el amanecer y el atardecer, y en su justa relación. No hace falta a veces volverse loco y decir, ay, no tengo que ver amanecer, atardecer. No, traten de acostarse moderadamente temprano, y el tiempo que puedan, que salen a tomarse un café o a leer un libro, que estén tranquilos por la mañana, a lo mejor no concuerda con el amanecer, concuerda con las 10 de la mañana, 11 de la mañana, no importa, el tiempo que puedan es poner sus ojos y su piel al sol, porque como ya les aclaré antes, solamente llevamos un 5% de nuestra exposición diurna al sol. Después estamos todo el tiempo metidos en interiores, produciendo y generando dinero de una forma intelectual, sin movimiento y sin exponernos a las inclemencias del tiempo. Inclemencias entre comillas, puede ser en invierno, en verano, depende, es subjetivo el hecho de inclemencia, pero tenemos que exponernos a la adversidad del ambiente para que toda nuestra cascada hormonal funcione como tiene que ser. Aprovechar entonces amaneceres, atardeceres, mediodía solar, nutrir nuestra piel con los ácidos grasos esenciales y manejar ese ratio de omega 6 y omega 3. Mucho consumo de grasa saturada, mi vida, mi amor, como siempre digo, porque el ultravioleta B del sol va a ser el que va a sulfatar el colesterol para toda nuestra cascada esteroide y todas nuestras hormonas sexuales secundarias, testosterona, mi amor. Siempre buscar luz natural, evitar estas luces azules LED, apalancarnos de la fotobiomodulación y tener unas lámparas de luz infrarroja y roja para entrar en parasimpático, para relajarnos y para inclusive reparar tejido cuando estemos lesionados. Y respetar los ciclos de luz y oscuridad y frío en invierno y en verano. Parece un montón, pero esto aplicarlo sistemáticamente es lo que va a hacer que nuestra piel no se frite, no se queme y que tengamos una vida ligada al sol, que es la santa radiación sagrada, el espectro del astro rey que regula toda la vida orgánica de todas las especies en este planeta. Entonces, si nosotros queremos comportarnos como seres humanos, si queremos ser humanos, debemos llevar una vida ligada al sol. Bien, espero, espero no haberlos aburrido un poco, pero en realidad necesitaba definir todas las variables y todo el espectro de luz, ya sea visible y no visible, y todo lo que produce en nuestra piel y nuestros mensajeros químicos, para que tomen magnitud e importancia de lo que es un caldo solar y lo que es una helioadaptación. A ver, hace 150 años atrás, las enfermedades infecciosas como la tuberculosis o enfermedades cutáneas se curaban
con galerías de camas expuestas al sol. Se curaban, inclusive hasta el mismo raquitismo, se curaba con una buena exposición al sol, antes de que apareciera la penicilina y Fleming con los primeros antibióticos que fueron, a ver, fabulosos para toda la evolución y la reparación y la cura de un montón de enfermedades. Pero antiguamente se usaba como la cura de un montón de enfermedades infecciosas, inclusive autoinmunes, la exposición a la santa radiación sagrada. Entonces, qué importante poner en magnitud la presencia del amanecer, del atardecer, de la oscuridad, del mediodía solar, porque eso digita todos nuestros mensajeros químicos internos. No quiero aburrirlos más. Coman grasa que adelgaza y expónganse la mayor cantidad de tiempo que puedan al sol, que eso va a hacer que tengan buenos niveles de testosterona, estradiol, hormonas sexuales secundarias y toda la columna esteroidea. La base de toda la vida está en el colesterol, que es una fuente de grasa animal y que necesita ser sulfatada por el espectro del astro rey, el sol. Gracias y nos vemos en el próximo webinario gratuito.